Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches o la hora que sea en el país en el que nos estén escuchando. Yo soy Tonatiuh Moreno, director y guionista de Curiosamente, y aquí el que está a un lado, ahorita les voy a presentar quién es el señor, el doctor, profesor y maestro Manuel Moreno Castañeda, que va a estar acompañándonos para hablar de historia de la educación. Y ahorita vamos a responder a sus preguntas, precisamente a las personas que nos apoyan a través de Patreon o haciendo clic en el botón unirse. Les pedimos que nos enviaran algunas de sus preguntas y pues vamos a contestarlas con el maestro Manuel Moreno Castañeda, que él nos ha apoyado en varios de los videos que hemos realizado, sobre todo los que tienen que ver con educación y con la historia de la educación. Les presento el maestro, bueno, el doctor, es doctor en educación, tiene una maestría en gestión de la pedagogía, ¿cómo se llama? Desarrollo educativo. En desarrollo educativo, además licenciado en enseñanza de la historia y profesor, además de primaria, pero profesor también de normales de profesores, normal, superior, etcétera. Y bueno, pues con él vamos a estar platicando. Tiene otra característica que es mi papá. Entonces, también se les presento, es un reveal inesperado aquí, que conozcan a el papá de Tonatiuh Moreno, a Manuel Moreno Castañeda. Con él también trabajamos el libro que se llama México lindo y herido. Ay, no me lo acerqué. Bueno, ahorita a ver si lo acerco. Un libro sobre historia de México que ustedes pueden adquirir en librerías en México o en librerías virtuales como en Amazon. Por ahí está, búsquenlo. México lindo y herido de Curiosamente, escrito por Manuel Moreno Castañeda y por mí. Hola, Pa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Con muchas ganas de hablar de la historia de la educación. Excelente. Oye, pues varias personas del público nos hicieron varias preguntas. Algunas de ellas ya las respondimos en videos, pero a lo mejor sí merecen que les demos una respuesta aquí. Agus nos escribió y nos preguntó, ¿cómo se originaron las escuelas? A ver si nos puedes dar una respuesta más o menos breve. Más o menos breve. Esa pregunta merece como una colección de 5 tomos de 500 páginas cada una. Mira, yo creo que algo que es muy importante entender, aunque es muy obvio, pero hay personas, pero a veces lo confundimos, que una cosa es la educación y otra cosa son las escuelas. O sea, la educación siempre ha estado presente desde que este planeta nos soporta como especie y va a estar presente hasta que ya no nos aguante la Tierra, ¿sí? Y en todos los momentos. En cambio, las escuelas son como un intento de sistematizar y controlar lo que la gente aprende y cómo lo aprende. Sí, esto ya no es tan antiguo. O sea, pero no hay ninguna cultura que no haya hecho un intento de construir eso que ahora llamamos escuela. Pero podemos recordar desde la academia, allá con Sócrates, aunque no era un aula, él enseñaba caminando, ¿sí? Era su estrategia, enseñar caminando. Pero también tenemos ¿Cómo? Los peripatéticos. Los peripatéticos. Y tenemos las escuelas chinas. Acá, antes de la invasión española, pues tenemos ya las escuelas con los mayas, con los aztecas, el Huicacali, el Calmeca, el Telpuxcali. Y luego vienen las escuelas de la colonia, que es como se trasplantan a México y América en general, los modelos medievales de las escuelas europeas. Sí, pero las escuelas como las conocemos ahorita, esa es una creación que se da, esa no es tan antigua, unos poco más de 200 años. O sea, cuando desde el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, ya se pensó en la necesidad de formar así como a mucha gente, al mismo tiempo, del mismo modo, igual que estaba haciendo la industria, ya todo seriado, controlado los tiempos, y en eso sigue muy parecida a la educación. O sea, es como si fuera producción en serie. Ahora, entran los de 3 años, entran los de 6, salen los de 12, entran los de 15.
y todos con el mismo currículum, con el mismo modo, con los mismos sistemas de evaluación. Y ahora, por ejemplo, se dice que ahora estamos como una sociedad de la información, pero si lo vemos desde el punto de vista de las escuelas, seguimos con el mismo modelo de escuela que se creó con la revolución industrial. Es un modelo seriado, masivo, homogenizante. O sea que la escuela moderna, si lo ponemos entre comillas, esa sí es una creación que tiene, sobre todo con los ingleses, con las escuelas lancasterianas, que copiaban el modo de la producción industrial, y aquí en México llega cuando empieza la vida independiente. Bueno, la escuela que tenemos ahorita tiene todavía restos de la Edad Media. Por ejemplo, eso de nombrar bachilleres, licenciados y doctores, ya se acostumbraba hace 800 años. Es medieval, ¿no? ¿O no? Es medieval. Y es una forma que se ha estado construyendo, pero o sea, esa escuela que llamamos moderna, que se estructura desde la Revolución Industrial, tiene restos de toda la historia de la educación. Todavía el método peripatético de Sócrates no está pasado de moda. O sea, ¿sí? Por ejemplo, ahora que se habla de la educación a distancia, San Pablo y sus epístolas, era una forma también de educar a través de cartas. De educación a distancia, es cierto. Y asincrónica. Después de casi 2000 años se siguen leyendo sus cartas, ¿no? Pero son distintas formas de educar. En pocas palabras, la educación siempre ha estado, pero las formas de educar, y esas sí se han ido transformando históricamente. No sé si contesté la pregunta, los enredé mal. Yo creo que sí. Por cierto, quiero decirle a nuestro público que está disponible el superchat, también por si nos quieren apoyar ahí con los comentarios, estos que se destacan cuando nos apoyan con alguna cantidad. Está genial, usen de superchat. Y también tenemos las calcomanías, stickers. Entonces pueden hacer uso de ellas en este momento. Nos preguntan que si el video va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado aquí para que lo puedan consultar en cualquier otro momento. Yo creo que relacionado con esta pregunta de la historia de la educación, dice Rubén Darío Villamil, dice, tengo entendido que antes la educación era por gremios y eras aprendiz de algún maestro en un arte, ibas aprendiendo todo lo necesario para esta profesión. Y él, la pregunta que hace sobre las asignaturas separadas. ¿Por qué y desde cuándo se divide el aprendizaje en asignaturas? A ver, es que ahí ya salieron como 3 preguntas. Ya son como 3 asuntos. O sea, miren, regresamos a la Edad Media. Hay que entender la Edad Media para entender cómo vivimos ahorita. Por ejemplo, tiene razón, muchos de los oficios de las profesiones no se aprendían en las instituciones, se aprendían en el trabajo. Por ejemplo, eso que él dice era cuestión de la Edad Media. Las universidades enseñaban, tenían un plan de estudios que llamaban el trivium y el quadrivium, que eran como 7 materias. El primero tenía que ver con la retórica, la gramática y la dialéctica. O sea, antes que cualquier cosa, en las universidades medievales se preocupaban porque la gente supiera hablar y argumentar. Decían, sin eso es por demás que entre a cualquier otra ciencia, ¿sí? Y ya con estas herramientas, entonces ya le entraban a la aritmética, a la geometría, a la música. Incluso la música la relacionaban con las matemáticas. Para ellos la música era como la parte bella de las matemáticas, eran como las matemáticas cantadas, ¿no? Por la cuestión de los ritmos y los tiempos. Y eso se enseñaba en las universidades. Y pocas profesiones se enseñaban en las universidades. Entre ellas, quien iba a ser sacerdote, pues tenía que estudiar derecho canónico, filosofía, teología, pero también los médicos, o sea, la medicina y el derecho y las carreras religiosas se hacían en las universidades. Pero los oficios, es como nos dice Rubén Darío. Curioso, yo tengo muchos libros de Rubén Darío, un gran poeta nicaragüense. Si no lo has leído, te recomiendo que leas uno que se llama Azul. Bueno, les decía, ellos tenían una estructura que todavía yo a veces la oigo entre los albañiles.
O sea, está como el maestro de obras, los peones, y luego hablan de los peones y hablan de los chalanes y todo. Ese esquema venía desde la Edad Media. Y para que tú fueras escalando, ¿sí?, hasta llegar a ser maestro de obras, tenías que empezar desde cargando ladrillos y todo. Ahora, con la revolución industrial, las universidades empezaron a enseñar esto que antes llamaban carreras serviles, o sea, las otras llamaban carreras liberales, y las carreras, los trabajos serviles eran lo que ahora son las profesiones prácticas, las ingenierías, la arquitectura. Por ejemplo, quien hizo la catedral de Notre Dame no fue a una universidad de arquitectura, a una facultad de arquitectura, ni para hacer las pirámides de Egipto, ni las de Teotihuacán. O sea, la gente las hizo en la práctica, aprendiendo en la práctica. Pero con la revolución industrial, las universidades cambian y empiezan a ofrecer todas estas profesiones prácticas. Por ejemplo, aquí en México, si ustedes se van a 1833, Valentín Gómez Farías desaparece la Real y Pontificia Universidad de México, o sea, la que habían creado el Papa y el Rey, ¿sí?, por inútil, porque ya no servía para el mundo moderno. El decreto dice por inútil, perniciosa e irreformable, o sea, ya no tiene lucha. Y en lugar de eso se crean los institutos de ciencias, y luego ya se empiezan carreras como la economía, las ingenierías. Entonces ya, ahorita vemos que hasta diseño de modas, o sea, ya vemos que casi todos los oficios se les da así como un nivel universitario. Eso no era en el principio de las universidades. Oye, pero eso era... Perdón, para contestarle todo a Rubén Darío, lo de las asignaturas tiene que ver con que esto que era el principio, como el trivium y el quadrivium, cuando surge toda lo que ya llamaban conocimiento científico, sí, con Laplace, con Descartes, con Newton y con los enciclopedistas franceses, el conocimiento se empieza como a parcializar, y los que hacen los planes de estudio empiezan a separarlos. Y ahorita se ha llegado a un desmenuzamiento terrible. O sea, a veces las asignaturas son como pedazos de conocimiento que a veces los estudiantes no saben para qué, porque ya no están ligadas a las situaciones de la vida, que era lo que en ese tiempo se acostumbraba mucho. Y muchos estudiantes se preguntan, ¿y esto para qué lo voy a estudiar? Eso, si ustedes leen un libro de Edgar Morin, que habla de los aprendizajes, los aprendizajes para el futuro, está libre en internet. Él es algo que critica la fragmentación excesiva del conocimiento, donde cada persona solo tiene una parte, y se ha perdido lo que antes se procuraba en los planes de estudio, de tener una visión global. Por eso en muchas universidades ya no están, antes todos fueran médicos, ingenieros y todo, llevaban cursos de ética, de filosofía, de historia del arte, de etimologías griegas y latinas, o sea, como una formación humanística que les diera una visión total donde ubicaran su profesión. Pero con el tiempo, muchas carreras se han vuelto como carreras técnicas de 5 años, ¿no? Porque la parte humanística se les quitó y se fragmentó las demás asignaturas. Lean a Edgar Morin en este librito sobre los aprendizajes así del futuro, y van a ver, ahí es donde él analiza a fondo esto. Excelente. Oye, te decía que estaban divididas estas ideas, digamos, de las artes liberales y los artes serviles, porque la universidad en ese entonces no era para todo mundo. O sea, era para un grupo muy reducido de la sociedad, para la nobleza, ¿no? En la Edad Media. Sí. Para los que tenían dinero, porque las universidades primeras no pertenecían al Estado. Eran grupos de estudiantes que se reunían y contrataban a profesores. Por ejemplo, las primeras de estas universidades van a estar en Italia, en Francia, en España, ¿sí? Y de ahí vienen todavía muchos conceptos que tenemos ahora. Por ejemplo, lo de cátedra. Era porque muchas universidades eran catedralicias, o sea, ya después la iglesia se empezó a apoyar esto, y la cátedra era como la silla desde donde están. Ahora
cada vez menos, pero todavía en algunas universidades a los docentes se les llama catedráticos. O sea, porque está Claro. desde la cátedra, o sea, desde la silla catedralicia impartiendo. Porque además estaba de moda como método lo que se llamaba la escolástica. O sea, ¿Qué es eso? la escolástica consistía, imagínate un maestro de ese tiempo como Fray Luis de León, ¿sí? O sea, ellos llegaban y daban y leían la lección. Incluso en inglés todavía hay un concepto como lecturer o algo así, como Claro. lección, el que lee el que lee el contenido, ¿no? Y luego eso se discutía, se discutía entre todos y ya de acuerdo a la discusión se iba llegando así como a lo que se consideraba las verdades, aunque tenía limitaciones, porque si las verdades no coincidían con las verdades de la iglesia, pues entonces podría ser una herejía. Entonces tenía que llegar así como a través de la discusión de los temas que se trataban, llegar a conclusiones, pero que no contravinieran los dogmas que se enseñaban. Muy bien, pues con estas respuestas yo creo que ya respondemos las preguntas también de Felipe Retamales, que nos pregunta cuándo comenzó nuestra forma de educarnos, y de Saúl Jorques, que nos preguntó cómo surgieron las primeras universidades o instituciones de educación superior. Muchas gracias a Felipe Retamales y a Saúl Jorques por sus preguntas. Ahora, perdón, no hay que perder tiempo, que son diferentes tipos de universidades. O sea, las universidades medievales se transformaron, con la revolución industrial cambiaron, y unos siguieron el modelo no sé si han leído a Alexander Humboldt. O sea, Humboldt creó como el modelo de universidad alemana, mucho más basada así como en la ciencia y organizada por departamentos. En cambio, otras universidades se organizaron como por facultades, que era el modelo anglosajón. Y ahorita, todavía después de casi 200 años, la estructura de las universidades sigue siendo por facultades, o por departamentos, por institutos, por laboratorios. E igual las escuelas, por ejemplo, las escuelas primarias han cambiado prácticamente en el siglo XX lo que es la estructura por grados, por edades. O sea, es muy poco lo que se ha modificado. O sea, dentro de la historia hay cosas que cambian rápido. Por ejemplo, las tecnologías para la educación. Por ejemplo, alguien me voy a ir a otra pregunta que leí por ahí, de una vez. Dice, y antes que tuvieran cuadernos, ¿en qué tomaban nota? Ah, ¿Sí? qué interesante. Bueno, sí, pregunta de por quién ahí es, está. un momentito. No me acuerdo, pero por ahí la leí. Que nos la ponga Mariana. Por cierto, no he presentado a Mariana, sí, que está detrás de cámaras. Gracias, Mariana. Si nos encuentras esa pregunta y la pones en pantalla para ver quién la dijo. Ahí está, Michelle Romero. Ajá. Por ejemplo, eso tiene que ver con esta historia. Por ejemplo, las tecnologías cambian muy rápido, pero las estructuras escolares se modifican muy lentamente. Por ejemplo, los cuadernos también es cosa nueva. Por ejemplo, yo no soy muy nuevo, entonces no me puedo poner como ejemplo, pero yo cuando estaba en la escuela primaria no había cuadernos. O sea, comprábamos el papel en pliegos enormes, en las tiendas vendían papel, y nosotros encuadernábamos, cortando el papel y cosiéndolos por el lomo, hacíamos nuestros cuadernos. Cada alumno te le tocaba hacer eso. Ajá. Y yo cuando fui profesor rural me di cuenta que en muchos lugares así tenían que hacerlo. O sea, hacían sus cuadernos. Ahora, poco más atrás se usaban las pizarras, que eran como unas como tablitas de un material así como tipo carbón, ¿sí? Y cada niño tenía sobre las rodillas, es como un pizarroncito, la pizarra. Y si era negro, entonces con yeso escribían. Pero las escuelas más pobres eran cartones y con carboncillo hacían las letras. Y luego ya en unas entrevistas que yo hice a personas de esa época, se todas las manos tiznadas, ¿no? Porque tenían que limpiar el cartón. Y claro, ahora ya para tomar nota, ya los estudiantes ni escriben, sacan su celular y le toman foto al pizarrón. Yo creo que así se aprende menos, se aprendía más cuando tenías que escribir a mano lo que estaba en el pizarrón. O sea, eso de tomar notas siempre ha existido. Ajá. O sea,
Eso ha cambiado poco. Lo que ha cambiado mucho son las técnicas que se utilizan. A lo mejor eso lo podemos conectar con lo que nos pregunta Trajan TV, que es, ¿por qué la educación ha sido tan aburrida para los niños? ¿Cómo se puede hacer más entretenida? Mira, yo a veces contestando eso, yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, en las escuelas le echaban la culpa a la televisión. O sea, es que los niños no aprenden porque se pasan el día a la televisión. Ahorita le echan la culpa a los videojuegos. O a los celulares. Cuando yo era niño no había ni televisión, ni radio, ni videojuegos. Y lo que hacíamos era, en lugar de irnos a la escuela, irnos al río, irnos al cerro. O sea, en pocas palabras, la vida siempre ha sido más interesante que las escuelas. O sea, eso no lo podemos evitar. Ahora, los modelos educativos que han sido más exitosos son los que procuran hacer la escuela más divertida. En un libro que tiene Daniel Prieto, que también lo encuentran en línea, que se llama Las mediaciones pedagógicas, él habla de la educación para gozar de la vida. O sea, si nosotros aprendemos o vamos a la escuela porque creemos que con eso vamos a vivir mejor, vamos a gozar la vida mejor, bueno, pues gocemos el aprendizaje. El lema que maneja curiosamente, por el placer de aprender. Y de hecho, el aprendizaje es un proceso placentero. Lo que pasa es que las escuelas se obstinan en hacerlo aburrido y tedioso. ¿Sí? Por ejemplo, de Crowley, no sé si han oído hablar de ese educador, Ovidio de Crowley, un educador ya del siglo XIX, fíjate, pasó todo el siglo XX y siguen sin hacerlo caso. Él hablaba de centrar la educación en los intereses de los niños. ¿Y cuáles son los intereses de los niños? El juego. Entonces, aprender jugando, aprender divirtiéndose, era como la base del aprendizaje. Cuando Federico Froebel, este educador alemán, crea los jardines de niños, o sea, los Kindergarten en alemán, los Kindergardens en inglés, los jardines de niños, él decía que las escuelas eran muy molestas, muy fastidiosas para los niños, que las escuelas deben de ser como jardines, donde los niños florezcan como las plantas y sean felices. Por eso en nuestros sistemas educativos el mejor nivel sigue siendo el preescolar. Es donde los niños más gozan el aprendizaje. Es el nivel donde se aprende de manera divertida. Y sí, coincido con él. O sea, lo que sí suele ser muy aburrida la escuela. Lo que hay que luchar es porque la escuela sea tan atractiva como la vida misma y que también sea un placer el hecho de aprender. Gracias, ya estoy otra vez de regreso. Sí, fíjate, hablando de eso y de modelos educativos, tenemos varias preguntas. Por ahí alguien, a ver, ¿quién tenemos por acá? Yunuen Valenzuela nos pregunta, ¿cuáles han sido las mejores políticas en materia educativa en México? Y con eso lo podemos enlazar con las preguntas que nos hace Esperanza Castro y Cristina Mondes de Oca, acá en el chat. También nos están preguntando algo similar. ¿Qué opinas tú del modelo educativo de México? Espérame. Sí, a ver, vamos por partes. Una cosa es el modelo educativo y otra cosa es el modelo académico. No hay que confundir. Por ejemplo, cuando hablamos de un modelo educativo, estamos hablando del ideal educativo. Entonces, debemos de pensar, por ejemplo, en sus principios filosóficos. Por ejemplo, en el artículo 3 de México, ahí está el modelo educativo, cuando habla del desarrollo armónico de las facultades del ser humano. Eso sigue siendo un válido. También tiene una orientación social, cuando habla de la democracia como una forma de vida, cuando habla de la fraternidad universal. Y tiene sus principios científicos cuando habla precisamente de enseñar con base en estos principios y no en dogmas y prejuicios. O sea, el ideal educativo ahí está en el artículo 3. ¿Sí? Lo esencial lo redactó uno de los mejores secretarios de educación que hemos tenido en México,
que es Jaime Torres Bodet, que además era poeta. Por eso le quedaron muy bonitos algunos de los párrafos del artículo 3. Otra cosa es el modelo académico. Esto es bien importante entenderlo, porque el modelo académico es cuando ese ideal educativo lo metemos en las escuelas. O sea, cuando en las universidades lo tratamos de que eso suceda en las facultades, en los departamentos, en las escuelas, en los colegios, o sea, en un plan de estudio, en un libro de texto, en un programa, en un modo de enseñar, en un modo de evaluar. Entonces, cuando le hacemos todos esos tratamientos académicos, desde planes de estudio, libros de texto, programas, modelos de docencia, a veces el modelo educativo sufre y no se conserva. ¿Sí? Yo recuerdo una institución educativa de aquí de Jalisco, que es parte además de una red internacional religiosa, ¿sí? Que me acuerdo que una vez fui a una reunión de padres de familia y cuando habló el rector, ese era su ideal educativo, porque habló de la filosofía ignaciana, de las bases científicas, de la orientación social. Ese era como el ideal. Pero luego habló el director de la secundaria y ya habló de las colegiaturas, de los reportes, de la puntualidad. Ese ya era el modelo académico. Y cuando platicamos con la directora, con los profesores de grupo, eso era ya el modelo pedagógico. Pero si tú contrastas el ideal educativo en la manera como se academiza al meterlo dentro de una escuela, es como ponerle una camisa de fuerza y luego como se vive en cada sesión, ya es otra cosa. Bueno, eso era como un preámbulo para contestar la pregunta. Para mí, de las reformas educativas en México, que a mí más me han gustado, una fue cuando se crea la Secretaría de Educación Pública en 1921 y que tuvo como primer secretario José Vasconcelos, que se reforman las escuelas normales, las escuelas rurales, se edita los libros clásicos para niños para distribuirlos en todo el pueblo, entiende que la educación no solo son escuelas y se crean las bibliotecas en los pueblos, las casas del pueblo, que era donde estaba la biblioteca, las misiones culturales. O sea, es toda una revolución educativa la que se crea en los 20. Y ahora la SEP es una viejita chacosa de 100 años que ya tiene demencia senil y obesidad burocrática, ya no da de mucho. Pero, esa es la SEP, la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública. Pero ese fue para mí, otra que a mí me pareció muy completa, fue lo que se llamó el Plan de 11 años con López Mateos. Porque se transformó también todo. Por ejemplo, los planes de estudio para formar a los profesores, la construcción de las escuelas, los libros de texto gratuitos para todos los niños, que todos los niños tuvieran su desayuno antes de empezar las clases, o sea, desayuno escolar obligatorio en todas las escuelas públicas del país. ¿Sí? Bueno, esa fue una reforma que cubrió todo, lo social, lo económico, la formación filosófica, los aspectos curriculares. Las otras reformas, y además fue por la que más ha durado, ¿no? Porque ya las otras, a Echeverría se le ocurrió otra reforma en el 73, pero luego medio la quitó de la Madrid, y luego Salinas inventó otra, que más o menos siguieron los gobiernos panistas, pero ya hemos ido dando tumbos donde se aplica una reforma sin haber analizado a fondo qué resultó con la anterior. A veces solamente se basan en descalificar la que pasó y en presentar una nueva propuesta. Pero cuando lees las nuevas propuestas, ahí lo que hay que buscar que es así como lo esencial. ¿Sí? Bueno, para mí, contestando ya la pregunta, para mí las reformas más completas que ha habido son las de los años 20 y 30, cuando la SEP surgió, y el plan de 11 años para mí, el mejor secretario de Educación que hemos tenido en México, que fue con el gobierno de López Mateos, que es Jaime Torres Bodet, que además ya había sido secretario con Ávila Camacho. Fue 2 veces secretario de Educación y para mí con él se debían de comparar todos los secretarios para ver lo que están haciendo. A lo mejor ni se acuerdan, oye. Es que es un problema. A profesor de Historia de la Educación
Yo creo que todo el que va a ocupar un puesto público en el sistema educativo debería de pasar un curso, aprobar un examen de historia de la educación, Sí. porque luego andan repitiendo cosas que ya saben que no funcionaron o quitando cosas que sí funcionaron. ¿Y qué piensas del modelo, bueno, ahora sí, del modelo académico, llamémosle, actual en México? Es que Hay no varios podemos también. hablar de un, espérame, Ajá, no podemos hablar de un modelo académico actual, o ajá, sea, podemos hablar de un modelo educativo que es el que está en la Constitución, pero ajá. modelos académicos, cada quien hace el que quiere. Por ejemplo, la Pero UNAM, hay generalidades, ¿no? ¿O no? Bueno, espérate, mira, a ver. decirte, en Ajá. educación superior, cada Ujú, universidad tiene un modelo académico diferente. Te voy a poner dos ejemplos. mm, La UNAM, ¿sí? Tiene un modelo académico basado en facultades. Y ujú, si tú vas a Ciudad Universitaria, vas a ver que en el centro están todas las facultades y escuelas, todo el circuito escolar, ahí por donde va ese autobús que llaman el Puma Bus. ajá. Y los institutos de investigación están fuera. O sea, está físicamente separada la docencia de la investigación y los centros de investigación están más bien fuera de la universidad y con independencia de las facultades, aunque se supone que sí aportan conocimiento para alimentar el currículum de la formación profesional. En cambio, si tú ves el modelo académico de la Universidad de Guadalajara, solo las prepas hay escuelas, pero a nivel superior ya no hay escuelas ni facultades. Se crearon departamentos donde, según la ley orgánica, la investigación y la docencia están juntas en los departamentos. O sea, cada departamento tiene centros, tiene institutos, tiene laboratorios, ¿sí? Donde se hace la investigación y se junta la docencia. Por lo menos teóricamente es ese modelo. O sea, académicamente, y si tú te vas a la educación básica, ese es otro modelo, ¿sí? Es el que, por ejemplo, es el que ahora se está implementando que llaman como la nueva escuela mexicana. Ese es otro modelo académico. Pero, ¿sí? Pero cuando hablas del modelo académico oficial, también hay que ver los modelos académicos de las escuelas particulares. Por ejemplo, están las escuelas particulares, unas forman parte de redes religiosas, ¿sí? Ujú. Jesuitas, maristas, salesianos, franciscanos, bueno, hay cientos de redes así. Y luego están los que son los grandes empresas, los grandes negocios académicos como el TEC de Monterrey, ¿sí? O las universidades religiosas como la de la diócesis de la UNIVA, y cada uno de ellos tiene su modelo académico. Incluso en educación básica, muchas escuelas particulares formalmente siguen el modelo académico oficial, pero en la práctica tienen otros modelos. O sea, no necesariamente respetan el establecido. Por eso no podemos hablar del modelo académico en México. Hay una gran variedad de modelos académicos que además lo que hace la Secretaría de Educación obliga solo a educación básica y normales. Las universidades, por su autonomía, se forman sus propios modelos académicos. Muy bien. Oye, aquí hay dos preguntas que se parecen mucho, aunque me vas a decir que son diferentes seguramente. Eric Hernández, bueno, es que, bueno, más bien, empecemos por la de Xapa, Xapa, Xapa. Dice, ¿a qué necesidades responden los planes de estudio? Y han respondido, y si responde a los modelos económicos a lo largo de la historia. Y tiene un Sí, poco que ver con la pregunta de Eric Hernández, que si la educación de hoy en día, en vez de formar personas, se forman en buenos empleados o obreros nada más. a ver, A ver, bueno, la primera. sí. ¿A qué intereses responde? También habría que ver a qué intereses debe responder. Por ejemplo, cuando se mide la calidad de la educación, ese es un criterio. A ver, ¿cumple con las expectativas de quién? ¿De los estudiantes? ¿Es de acuerdo a los intereses de los estudiantes? ¿De acuerdo a los intereses de sus papás? ¿De acuerdo a los intereses de los empleadores? ¿De acuerdo a los intereses de la OCDE, de la UNESCO, del gobierno?
O sea, hay tantos intereses a los cuales responder, ¿sí? Que lo ideal era que hubiera una coincidencia entre los intereses personales por formarse y los intereses gubernamentales, institucionales, o para decirlo de otra manera, que los intereses de quienes detentan el poder en los sistemas educativos tomaran primero en cuenta los intereses de las personas a las que deben de servir. Ahora, viéndolo históricamente, ¿sí? Volvemos a la historia. Nosotros vemos que las universidades medievales no respondían a un interés económico, porque no formaban gente para el trabajo, formaban gente que pensaba, ¿sí? Por eso la gramática, la retórica, la dialéctica, las matemáticas, la geometría, la astronomía, la música. O sea, las universidades formaban como la parte más noble y linda de la gente, ¿no? Y con el tiempo empezaron las instituciones a formar para el trabajo. Y esa formación para el trabajo se da sobre todo con la revolución industrial. Sí, acuérdense que la revolución industrial se inicia con las máquinas de vapor aplicadas a la minería, para sacar el agua de las minas, ¿sí? Aplicada a la industria textil, luego aplicada a la navegación con los barcos de vapor. Entonces eso ya empieza a ver ya no la ciencia en abstracto de Newton o de Descartes, es una ciencia práctica. O sea, aprendemos la termodinámica y aprendemos todo lo que es física, pero para aplicarlo a una máquina que nos haga transportar más gente, transportar mercancía, mover más rápido las máquinas. Entonces ahí se conjunta el conocimiento científico con el tecnológico. Y entonces las universidades empiezan a formar sobre todo para el trabajo, pero no todas. Si nosotros vemos las universidades, aunque generalmente los gobiernos, sobre todo en los últimos años, se han preocupado más para formar para el trabajo. Por eso, fíjense que en un tiempo, las normas que se seguían en educación eran las de la UNESCO. Y por lo menos en los últimos 40 años se han seguido más bien las de la OCDE. O sea, es la Organización para el Desarrollo Económico. Entonces, es un organismo económico transnacional el que aplica las pruebas PISA a los chicos de 15 años para conocer sus avances en lo que les interesa, que es el lenguaje, las matemáticas, ¿sí? y las ciencias, pero las ciencias aplicadas. A la OCDE no le interesa formación de filósofos, ni artistas, ni nada. Eso no lo miden. Incluso cuando miden la lectura, es la lectura para que sigas instrucciones. No es la lectura para leer poemas o embelezarte leyendo a Rubén Darío no sé, o sea, no es esa lectura para gozar de la vida, es una lectura para que sepas trabajar, ¿no? Ahora, en eso es en relación con lo que está haciendo la pregunta. Ahora, se ha discutido mucho, incluso por parte, creo que de Corea del Sur, hubo un reclamo de que, al contrario, de que se habían excedido, de que las universidades estaban formando demasiado en los aspectos técnicos laborales y que se estaban olvidando de lo humanístico. Y al olvidarse de lo humanístico, también estaba repercutiendo en las cuestiones laborales, porque todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la convivencialidad, con el saber trabajar con los demás, con el respetar las ideas de los otros, con un liderazgo respetuoso de las identidades, todas esas cuestiones más formativas de lo personal que se habían hecho a un lado, luego resulta que los mismos economistas dijeron que también tenía valor. Y por eso muchas universidades también venden valores. O sea, hay muchas universidades privadas que dicen, aquí educamos en valores, como que si fuera una mercancía, como que si se vendieran paquetes de ética, de moral o de buenas costumbres. O sea, eso ya es el colmo de la comercialización de la educación. Pero sí, ahorita, regresando a la pregunta, sigue ese dilema. Y como que recordar que sí, hay que preparar para el trabajo, pero hay que prepararnos para vivir y convivir mejor. O sea, no perder de vista
y ya lo dijo Platón hace más como 2500 años, 2400, ya, bueno, casi 2400, de que el fin último de la educación es la felicidad. Ah. Ahora, si tener un trabajo y con eso eres más feliz, bueno, pues entonces prepárate para el trabajo. Pero además hay otras cosas, ¿sí?, que dignifican más la vida que solo prepararte para el trabajo. Y yo creo que ahí sí hace falta hacer más énfasis a la formación humanística. Ahí podemos conectarlo con la pregunta de Pato de Oro, que nos pregunta, ¿cuál es el mejor tipo de educación? ¿Tú cuál No piensas? hay mejor Si hay un tipo de mejor educación. tipo. ¿No hay? Mira, bueno, yo uno de los educadores que más admiro, y les recomiendo que lo lean, aunque es ya de hace mucho tiempo, pero yo creo mucho en las pedagogías reemergentes, esas pedagogías que estaban por abandonadas y resurgen, leer a Freire. Y Freire, una cosa de lo que insiste, y lo que insiste es eso, dice, cuando creamos que llegamos al modelo educativo ideal, ya estamos muertos. O sea, no hay que llegar. O sea, la educación siempre se va a estar construyendo. Entonces, por ejemplo, ese es un problema también. Si vemos la historia de la educación en México, ha sido a base de parches, de copiar lo que creyeron que eran los mejores modelos educativos. Por ejemplo, la preparatoria que se crea en 1867, Barreda se la trae copiada de Francia, ¿sí? Los jardines de niños se los copiamos a los alemanes, los técnicos superiores a los colegios gringos, y la forma de organización de las facultades europeas. O sea, al final de cuentas, hemos ido haciendo un sistema educativo con lo que se creían los mejores modelos, y no resulta. O sea, muchas veces, y ahorita que estamos con lo de la pandemia, se vuelve a ver lo mismo, que en lugar de construir sus propios modelos académicos, a partir de las necesidades y los proyectos de cada comunidad, de cada persona, ¿sí? Yo estoy viendo que a nivel federal, nacional, estatal y universidades siguen con lo mismo. Que este modelo resultó muy bien en la Universidad de Filadelfia, lo vamos a comprar. Y ahí vienen, compran al experto y vienen para implementarlo. Siempre han sido fracasos. Nunca han resultado esos implantes así como descontextualizados y sin un razonamiento crítico. Y el mismas personas que en el discurso hablan de una educación para un pensamiento crítico, ellos no demuestran ese pensamiento crítico. Y curiosamente, a propósito del nombre, instituciones que se hicieron para que la gente aprenda, no aprenden como instituciones. Las instituciones no aprenden. O sea, hay que pensar también en instituciones aprendientes, en instituciones que aprendan, a ver qué aprendimos ahora con la realidad. Bueno, regresando a la pregunta, yo creo que el mejor tipo educativo es el que cada grupo social construya a partir de sus necesidades formativas y de sus proyectos de vida personal y colectiva. Y que además... Y tomar las experiencias externas como referentes para construir la mía, pero no para imitarlas descontextualizada y acríticamente. Excelente, con eso. Entonces, ese es el mejor modelo educativo, el que se haga de acuerdo con las necesidades de las comunidades, y que aprenda de sí mismo, ¿no? Que sea capaz de evolucionar a partir de su propia experiencia. Sí, mira, en los años 20, cuando se creó la Escuela Rural Mexicana, se construyó así con los profes a partir de lo que tenía cada comunidad, y se tomaron las ideas que en ese tiempo estaban en boga. Por ejemplo, a John Dewey, Makarenko, o sea, a los educadores que eran los famosos en ese tiempo, tanto a nivel nacional como era Rafael Ramírez, Moisés Sáenz, sí, o sea, los grandes educadores de esos años de los 20, pero que siempre veían los modelos externos y lo adaptaban a las situaciones mexicanas, o tomaban lo que... Y ha habido experiencias así como muy interesantes, pero eso generalmente lo que ha resultado exitoso es así.
O sea, no copiar críticamente lo que se hace en otros lugares, tomarlos como referentes para construir nuestros propios modelos académicos. Excelente. A ver, tenemos un par de preguntas aquí que tienen que ver ahora con el futuro. Eso ya no es historia. No es de historia, pero nos preguntan eso. Sí. Javier Gutiérrez y Estela Ávila nos preguntan, con base en la historia de la educación y teniendo en cuenta la tecnología actual y los conocimientos de la forma de aprendizaje, ¿cuál sería la mejor forma de aprendizaje para el futuro? ¿Hay una manera para reemplazar a la escuela actual? Ya son como 3 cosas. A ver. Sí, preguntó muchas cosas. Mira, un concepto. No perdamos de vista la historicidad de la educación. O sea, a veces poner de ejemplo un arma no es bueno, pero las armas tienen una cosita que se llama una mira. Ajá. Y las de mira tienen las flechas para lanzarse hacia adelante. O sea, ¿cómo se los explicaría? Para poder ver hacia el futuro, o sea, tu visión hacia el futuro va a tener más alcance y claridad si tienes una memoria histórica, una conciencia de largo alcance de tu memoria histórica. Entre más recuerdes tu memoria histórica, más puedes ver el futuro. Es que yo le llamo a eso las inercias históricas tendenciales. Y tomas como mira el presente. ¿Sí? El presente que no existe. O sea, porque el momento que lo pronuncias ya es pasado. Entonces, el presente es algo escurridizo que se va pronto al pasado y desde ahí estás como queriendo vislumbrar el futuro. Pero en este presente, así podemos ver esas tendencias. Por ejemplo, les voy a decir 3 porque ya no hay tiempo de muchas. Los modos de aprender y enseñar. Algunas veces, aunque haya cambiado mucho, todavía los modos de aprender y enseñar se parecen a los de la Edad Media, en donde llega un profesor, suelta su discurso, los alumnos toman nota y luego los examinan si saben lo mismo que el profesor dijo. Eso tiene como 1000 años y se sigue repitiendo. Esa es una inercia histórica. Ahora, esa inercia histórica, ¿queremos que continúe hacia el futuro? Pero otra inercia histórica tiene que ver con los modos de evaluar. Por ejemplo, aplicar pruebas estandarizadas homogenizantes, donde a todo mundo queremos que exprese lo aprendido del mismo modo y los medimos a todos con los mismos criterios, sin tomar en cuenta sus condiciones de vida ni sus diversidades. Esa es una tendencia que viene por lo menos desde la Revolución Industrial y la tenemos presente, ¿sí? Con exámenes como todos los que están aplicando ahorita. Y ahora, esa es otra inercia histórica. Ahora, si vemos el futuro, ¿qué vamos a hacer con eso? Otra tendencia, por ejemplo, el privilegiar el aula, o sea, la aulicidad. O sea, la aulicidad no solo es estar metido en ese lugar a esa hora, o sea, meterse en ese cuarto, en ese lugar y a esa hora. La aulicidad también implica esos modos de aprender, enseñar y manifestar lo aprendido. Y eso a veces lo vemos también en los cursos en línea. Sí. O sea, que siguen siendo áulicos. O sea, hablan que el aula invertida, que el aula del futuro, que el aula virtual, pero sigue siendo aula. O sea, el concepto que tenemos aquí de aula nos obliga a hacer las cosas como si fuera un aula. Y eso es una cuestión cultural y psicológica tan profunda que es difícil cambiarla. Bueno, por eso decía, para ver hacia dónde vamos en el futuro, hay que ver esas tendencias hacia dónde nos llevan. Ahora, si queremos para mí, un futuro deseable de la educación sería la diversificación. Ni solo encerrarse en salones de clase, ni solo la virtualidad, sino entender la diversidad que se requiere en los ambientes y procesos y tecnologías para el aprendizaje. O sea, todos los espacios y momentos de la vida son espacios y momentos de aprender y no privilegiar más unos de otros. O sea, la diversificación
Por eso me espanta tantos funcionarios que quieren regresar a las aulas, creen que eso, como si eso hubiera sido lo mejor del mundo, pero también se escuchan voces de construir un nuevo sistema escolar, ¿sí? Una nueva propuesta educativa. Y yo creo que ojalá aprendamos con la pandemia que necesitamos construir un nuevo modelo. Pero para mí la clave de ese nuevo modelo tiene que ser la diversidad, ¿sí? La significancia, o sea, que lo que se aprenda tenga sentido para la vida y no tener que aprender planes de estudio porque a unos supuestos curricólogos que quieren adivinar el futuro y dicen que eso nos va a servir para la vida y nos pasamos la vida pensando en qué nos va a servir y no le encontramos sentido. Entonces, además de esa diversidad, la significancia, o sea, que lo que se aprenda tenga sentido para la vida. Para mí esa sería la nueva escuela. Otro tercer criterio, hay más, pero ahorita ya no hay tiempo, diría otro, la trascendencia, ¿sí? O sea, si hay significancia, si hay respeto a las diversidades y la trascendencia. O sea, por ejemplo, ¿por qué calificar? Cuando termina un curso se le pone una calificación, pero realmente cuando termina un curso no has aprendido, lo único que recuerdas son datos. Los aprendizajes realmente valiosos a veces se manifiestan muchos años después, cuando eso que estás como rumiando intelectualmente, de repente se refleja en la vida misma, ¿no? Pero hay que buscar sobre todo esa trascendencia. ¿Sí? Pues tiene que ver con la pregunta que nos hace Lisette Ingelmo, querida Lisette, porque es de nuestros apoyadores más fieles, apoyadoras. Lisette dice, de acuerdo con los estilos de aprendizaje que se han desarrollado en los últimos años y post-COVID, ¿se puede crear un nuevo modelo de enseñanza? No solo se puede, se debe crear. Se debe crear. O sea, estos modelos de enseñanza ya son obsoletos, inútiles. O sea, se deben de pensar en modelos de enseñanza más creativos, donde el estudiante no solo reciba y reproduzca, sino que produzca y cree conocimientos. O sea, el que solo repite lo que dice el docente no está aprendiendo. El que aprende es el que es capaz de crear cosas nuevas a partir de lo que está recibiendo y socializando. O sea, sí se requiere. Y por ejemplo, una cosa, hasta ahorita el aprendizaje se ha visto como un proceso muy simplista y hay que verlo como un proceso de gran complejidad. O sea, para entender el aprendizaje hay que entender que no solo es una cuestión psicológica, ni solo cognitiva, es una cuestión también sociocultural, biológica y neurológica. O sea, es tan complejo que ninguna ciencia sola, y menos una corriente psicológica al interior de esta ciencia, nos puede explicar lo que es aprender. O sea, se requieren enfoques transdisciplinarios y una vez que entendemos cómo se aprende, entonces empezaremos a entender cómo enseñar. ¿Sí? Los profesores que solo llegan y dicen lo que saben, sin siquiera darse cuenta cómo aprenden o quiénes son los que están aprendiendo, pues son enseñadores. O sea, enseñadores porque enseñan ahí en el pizarrón lo que supuestamente saben, pero no son pedagogos significativos. O sea, una pedagogía significativa es la que trasciende en aprendizajes con sentido para la vida. Y yo creo que sí se urge cambiarla, no solo se puede. Y hay gente que lo está haciendo. Ahora con la pandemia yo vi profesores que, lástima que no trasciende eso hacia otros, pero profesores que hicieron trabajos maravillosos y presentaron propuestas educativas mucho mejores que las que habían presentado las instituciones académicas, más allá de las plataformas de Classroom y de todo lo que se montó tecnológicamente. Hay profesores y profesoras que hicieron gala de creatividad, de compromiso, de entrega pedagógica, ¿sí? Otro libro que les recomiendo es uno de Freire que se llama Cartas a quien pretende enseñar. Ahí habla de esas cualidades intangibles, no de competencias docentes medibles y observables, que es los que les encanta la burocracia, porque es lo que alcanzan a ver y medir, pero él habla de todas estas cualidades intangibles, como la humildad docente para aceptar otros saberes, como el diálogo de saberes, como la valentía para presentar propuestas, como la sensibilidad pedagógica, como la intuición, todas esas cualidades personales que son las verdaderamente valiosas. Oye, nos preguntó, hablando precisamente de competencias, ¿cómo fue que se cambió al modelo de competencias? Nos preguntó Juan Carlos Rendón.
Mira, yo le pediría a Juan Carlos Rendón que ahora mejor piense por qué se cambiaron las competencias. Porque ya están pasando de moda. O sea, el modelo de competencias se empezó a implementar sobre todo a partir de las reformas educativas en México y en América Latina a partir de los 90. Aquí fue con las reformas que se hicieron durante el gobierno salinista, aunque ya había instituciones que lo estaban trabajando. ¿Sí? La formación por competencias, o sea, programar por competencias, evaluar por competencias, aprender por competencias. Pero si nosotros vemos los modelos académicos últimos en educación básica, ya en el pasado sexenio ya no se hablaba de competencias en educación básica. En las universidades sí, porque también eso hay que ver. Muchas veces avanzan más rápido los cambios en educación básica que a nivel de la educación superior. En las universidades todavía en algunas se habla de competencias, pero en educación básica, ya desde el sexenio pasado en México, más bien hablaban de aprendizajes esperados. O sea, y en esos aprendizajes estaban comprendidas habilidades, actitudes, conocimientos, o sea, todo un paquete de saberes y haceres, ¿no? Y en esta última reforma que llaman de la nueva escuela mexicana, tampoco hablan ya de competencias, ni en educación básica, ni en las escuelas normales. O sea, ya está como, pero sí se implementó. Yo creo que los países que más fuertemente lo implementaron fue México, Colombia. Ahí había un educador que se llamaba Tobón, que fue el modelo de competencias que él impulsó fue el que más se aplicó en América Latina. Muy bien. Oye, bueno, es que, ¿sabes qué me pasa? Que yo pienso en la escuela y a veces siento que estamos como metidos precisamente como por un atavismo psicológico muy fuerte, en un rollo de tú haces lo que yo te digo y yo te premio con una calificación. Y ahí pueden ser aprendizajes esperados o competencias o lo que sea, pero sigue siendo ese mismo modelo de premio tu trabajo, premio tu brillantez o tu genialidad y lo que sea. Pero sí, eso mira, no es necesariamente... Mira, eso... Yo sigo recomendando mis libros. Iván Illich. Apunten, están preguntando por libros en el chat, perdón, hay gente preguntando por libros sobre historia de la educación. Eso de las escuelas, Iván Illich lo trata en un libro que también está en línea, que se llama La desescolarización de la sociedad, donde él dice que para mejorar la educación, está muy radical, dice, para mejorar la educación hay que desaparecer las escuelas, ¿no? Directo. Porque dice que las escuelas, y lo compara con las iglesias, o sea, las iglesias se han convertido, por ejemplo, una iglesia cristiana de cualquiera de los cientos de sectas cristianas que hay, sí que sí, católicos, testigos de Jehová, no sé tantas sectas que hay. Bueno, se han convertido en él, y lo dice Illich, que era además religioso, ¿no? Dice que se han convertido en los espacios de ritos, no donde se vive el cristianismo, sino donde se siguen los ritos cristianos. Las escuelas, según Illich, esto lo dijo en los años 60 del siglo pasado, o sea, hace como 60 años, sí, dice que, y sigue siendo cierto, dice que muchas escuelas se han convertido en lugares de ritos, donde tienes que cumplir con eso, ¿sí? Y a final de cuentas, si te dan la calificación, es como si en la iglesia te dan el acta de bautismo, el acta de confirmación, el acta de matrimonio, el acta de función, o sea, te está como certificando la vida. Acá también te están certificando lo académico, pero no necesariamente los aprendizajes. O sea, muchos de los éxitos de las escuelas, de las prepas rápidas que hay ahorita, es el certificado, no lo que aprendes. Y la gente se inscribe porque quiere el certificado. Y yo creo que eso son de las tendencias, esas inercias históricas que hay que revertir. Te voy a poner un contraejemplo. Si tú quieres aprender inglés, ¿sí? O quieres aprender corte y confección, o quieres aprender cocina coreana, cualquier cosa que quieres aprender, te inscribes en una academia. Y si en la academia te dicen, no aprendiste nada, pero te dan un certificado, ¿te conformas? No. O sea, no, si termina, yo no aprendí nada y me dice, aquí está su certificado de chef de alta cocina. Pero no sé nada. Pero no te dejas engañar. O sea, dice, oiga, no, usted me está... Y en cambio en la escuela sí te dejas que te den una calificación en lugar de lo aprendido. O sea, haces trampa, ¿no? Para no aprender. Sí, incluso
mucha gente que hace el examen por su compañero, que se copia, que se encuentra la clave de los exámenes en algún lado, o que el profesor le da derechos porque era de los dirigentes estudiantiles más prestigiosos, no sé. Pero el problema de lo que plantea ahorita este compañero es que sí, la escuela a veces se está convirtiendo en un lugar de rituales, de ceremonias escolares, pero hay el riesgo de que se pierda lo esencial. Incluso ahorita, yo he platicado así con personas de mi edad y ven que sus nietos, muchos dicen que mejor quieren aprender fuera de la escuela, que están aprendiendo más rápido. Por ejemplo, un muchacho me decía el otro día, dice, es que para mí un certificado de redes de Cisco, dice, me consigue mejores trabajos que un título universitario. ¿Sí? Sí. O sea, un certificado de Hewlett Packard en mantenimiento, no sé, con ese que lo puede lograr en 1 o 2 años, se puede lograr mejores trabajos. O sea, que las universidades como formadoras de fuerza laboral también les están ganando el campo. O sea, como que también necesita una reconversión de las instituciones académicas en todos los niveles. Yo creo que para mí los que más se salvan es preescolar y los posgrados. Y el que más está con problemas es la educación media, la secundaria y la preparatoria. Son los que ahorita tienen más problemas. Oye, ya siguiendo con esto de la desescolarización, nos pregunta Agustín González Sánchez, si los padres de un niño, hablando ya como de educación, más bien yo me imagino que preescolar y primaria, si los padres de un niño tienen los conocimientos y el tiempo para educar a su hijo, ¿es buena idea que lo eduquen ellos en su casa o ya es una práctica obsoleta esa? No, pues es una práctica mundial, lo llaman homeschooling, ¿sí? Pero si nosotros lo vemos también históricamente, antes de la masificación educativa del siglo XIX y eso, las clases pudientes educaban a los hijos en su casa. O sea, contrataban instructores e institutrices, ¿sí? que eran las que se encargaban de la educación de los hijos. Y ya después, con la masificación de la educación y todo, pues entonces ya que se empezó a escolarizar todas las formas educativas. Mi punto de vista es lo mismo que les decía con relación con la educación en línea. O sea, no es que la educación en línea sea mejor que la áulica, ni la áulica mejor que la educación en línea. O sea, son dos ambientes distintos y en los dos puede aprenderse y se aprenden cosas diferentes. Lo importante es la manera en que los combinamos de acuerdo a cada situación educativa que deseamos. Lo mismo de la escuela, o sea, la escuela no va a sustituir al hogar, pero tampoco el hogar va a sustituir a la escuela, porque son dos ambientes donde se aprenden cosas diferentes. Por ejemplo, en la casa no vas a poder enfrentar esas situaciones difíciles de las relaciones con los compañeros, de gozar y sufrir las relaciones, y después salir de tu casa a un trabajo, algo así, llegas desarmado, ¿no? O sea, como que, y también que los padres se quiten toda responsabilidad y la educación se la dejen a la escuela tampoco. O sea, la escuela es solamente un momento y un espacio de nuestras vidas. Incluso hay personas, y en México andamos como el 10%, que nunca fueron a la escuela ni nunca van a ir. Y no por eso dejan de ser personas educadas. O sea, no están educadas institucionalmente, pero tienen otro tipo de educación. Por ejemplo, ahorita estaba viendo en el Grullo que acaba de morir un albañil que lo premiaron porque fue constructor así de algunos templos ahí de la región. Y así como decía, empezó de aprendiz, ¿sí? Y ahora llegó a saber más que un ingeniero o un arquitecto, que en un tiempo eran carreras juntas, ¿no? Los ingenieros y arquitectos era lo mismo, y después los separaron, uno para hacer las cosas fuertes, otro para hacerlas bonitas. Pero es como un ejemplo de que dice, o sea, no necesariamente ser educado es estar metido en una institución académica. O sea, la vida también tiene muchos espacios educativos,
Pero mi respuesta sería eso. No creo que pase de moda la educación en casa, pero para mí es muy limitada, como también es muy limitado el que le dejes toda la escuela. Yo creo que lo que hay que lograr es hacer una escuela más ligada a la vida y una vida más educativa. Eso lo propone Iván Illich en la desescolarización. Dice que no serían necesarias las escuelas si todos los espacios de la vida fueran educativos, si te formabas. Esto lo dijo Pestalozzi hace más de 200 años. Dice, no se trata de educar para la vida, como si este fuera un momento en la escuela y la vida fuera otro momento. No, es la vida la que educa. O sea, a veces la escuela quiere salirse de la vida. No, la escuela debe estar en la vida, es la vida la que educa. Oye, se nos está acabando el tiempo. Sí. Pues dos cositas queríamos preguntar. Por aquí, estaba viendo una chica que se llama Guadalupe, pero se me perdió el apellido. Nos pregunta sobre bibliografía también. Tavo Cruz nos pregunta, ¿en dónde pueden empezar a aprender sobre historia de la educación? ¿Qué libros recomiendas sobre la educación? Esa tarea es como para... Ahí está María Guadalupe Leiva. Mira, yo recomendaría más bien autores recomendaría mejor los autores originales de cada momento. Por ejemplo, la didáctica magna de Comenio. O sea, porque hay una, si buscan así como una historia está Pablo Gentili. Él tiene una historia interesante de la educación, pero también una que a mí me sirvió mucho cuando me formó de profesor, es un libro que se llama La Cuestión Escolar. ¿Sí? El autor se llama Jesús Palacios, porque de ahí yo rescaté una idea muy interesante. Él habla de la tradición renovadora, o sea que no las cosas son buenas, no son nuevas porque sean de ahorita. Puede hacer cosas antiguas que siguen siendo nuevas. Y tiene un capítulo que le llama la tradición renovadora. Por ejemplo, menciona a Juan Jacobo Rousseau, que escribió el Emilio, ¿sí? El Emilio, donde hace una crítica a la educación de hace más de 200 años, se hace una propuesta educativa muy interesante, Juan Jacobo Rousseau, en el Emilio. Y Palacios, en este libro de La Cuestión Escolar, habla de esa tradición renovadora, donde menciona a estos autores que cada momento, el caso de Comenio con la didáctica magna, el caso de Rousseau con el Emilio, pero también autores como Pestalozzi, como de Crowley con los centros de interés, como Froebel con los jardines de niños, como Kersteiner con el método de proyectos, que ahorita parece como muy novedoso, pero aquí en México llegó eso en los años 40, hace 80 años, ¿sí? El caso del poema pedagógico de Makarenko. Yo a quien más he leído, a otro que a mí me encanta, de estos educadores históricos, es Freinet, porque Freinet reúne algo que pocos educadores hacen, en una obra que se llama Parábolas de Mateo, se llama Los Dichos de Mateo, Parábolas para una Pedagogía Popular. Él pone como bases filosóficas el mismo pensamiento del pueblo. Por ejemplo, dice, un caballo no va a tomar agua si no tiene sed. ¿Sí? Es como diciendo, si no despiertas el interés en los niños, no van a aprender aunque los azotes. O sea, en ese libro está como toda su base filosófica. Y la parte metodológica la tiene en otro libro que se llama Educación y Trabajo, donde dice que es la actividad productiva la base del aprendizaje. Y ahí no se aburren. A propósito de la otra pregunta, los niños que aprenden trabajando, haciendo cosas, que no aprenden química con fórmulas que no tienen sentido, sino haciendo experimentos en su casa, haciendo experimentos en la escuela, o sea, que es lo que también recomendó John Dewey en otro libro que se llama Aprender Haciendo, sí, que es la misma idea de Freinet, de educación y trabajo. Y el mismo Freinet tiene otros libritos dedicados para cada uno, que se llama Técnicas Freinet para la Escuela Moderna, donde lo va explicando. Pero ya decía otro que he leído mucho, pero es Freire. Por ejemplo, con su libro que más se difundió es La Pedagogía del Oprimido, donde habla precisamente de estos dos enfoques de la educación. Una educación opresora,
que lo que busca es domesticar a la gente para que sigan respetando y sirviéndole al sistema, y una educación liberadora. Por eso tiene otro libro que se llama La educación como práctica de la libertad, pero tiene otro que se llama Pedagogía de la pregunta, que también tiene que ver con una de las preguntas que hacían. Dice, muchas veces los maestros van a contestar preguntas que nadie se hizo. O sea, como que les van a decir cosas a los alumnos que a ellos no les importa, nunca le estaban preguntando eso. Entonces, por eso dice que la docencia significativa debe de responder a una pregunta, debe de responder a algo que está inquietando a los estudiantes y que la docencia va a responder a esa pregunta. Y está otro que les decía, de cartas a quien pretende aprender. Tiene otra muy buenas, ya nomás les digo dos. Uno que se llama La pedagogía de la indignación, donde se indigna contra el sistema educativo oprobioso, pero tiene otro que se llama Pedagogía de la esperanza. Como que Freire junta esas dos cosas, ¿no? Una actitud crítica, pero al mismo tiempo una actitud esperanzadora. Pero como él dice, no es una esperanza pasiva, es una esperanza que lucha por hacer realidad sus sueños, ¿no? Bueno, excelente. Pues no sé. No, pues excelente. Ya apuntaron todos los libros, si no, va a quedar grabado el video aquí. Oye, ya se nos pasaron 11 minutos de la hora, pero me gustaría ver si quieres cerrar con algo, algún pensamiento que quieras dejarle al público para que se quede con algo, o ya simplemente despedirte. No, mira, yo, siguiendo con Freire, hay una frase de Freire que me gusta mucho, cuando dice, el mundo no es, está siendo. Yo diría que también la educación no es algo fijo y para siempre. La educación se está haciendo. Es una búsqueda permanente, ¿sí? Nunca esperemos llegar al modelo académico ideal. Como la sociedad está cambiando, como nosotros están cambiando, los ideales educativos también se van cambiando, ¿sí? Entonces lo mejor es tener modelos académicos apropiados porque nos apropiamos de ellos y apropiados porque resultan adecuados a nuestras condiciones de vida y a nuestros proyectos formativos. Y agradecerles que me hayan aguantado esta hora con 13 minutos. No, pues tenemos al público muy interesado y creo que les hacemos otra. Los comentarios son muy positivos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Dicen que si hacemos más en vivos como este, yo creo que sí. Agradecemos mucho la presencia del maestro Manuel Moreno Castañeda, alias mi papá, en este en vivo, y agradecemos a todos ustedes su presencia aquí. Les comento que ya tenemos tema e invitada para el próximo en vivo, que es el próximo mes, el día 28 de abril, si no me equivoco. Vamos a tener a la maestra o doctora también, Mariana Espeleta, especialista en estudios de género. Vamos a hablar de feminismo, que es uno de los temas polémicos que nos llenan de comentarios en los videos de Curiosamente, así que estén al pendiente, va a ser un tema muy interesante. Y bueno, muchas gracias, Mariana. No, sí, de nada, nos quedaron unas preguntas muy interesantes, pero a lo mejor... ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Seguimos hasta la 1:30? Lo bueno de YouTube que no tenemos horarios fijos, pero ¿cómo ves, Pa? Como quieran ustedes. A ver, un par de preguntas más. Vemos? Unas dos, mira, esta llegó ahorita y está muy interesante. ¿Cómo crees que debería ser la educación rural para que los chicos no migren a las ciudades, sino que vean y creen en sus propios territorios? Y nos la mandan desde Colombia. Melissa Castillo, un saludo hasta Colombia, Melissa. Sí, pues mira, en Colombia ha habido experiencias muy interesantes en el medio rural. Creo que fue en Caldas, donde hicieron unos proyectos muy interesantes de educación en el medio rural. Yo fui profesor rural, bueno, casi rural, 8 años, y muy rural, entre la selva y el mar, otros 3 años, ¿sí? Y yo, una de las cosas que han sucedido en América Latina es que la sociedad se ha ido urbanizando. O sea, cuando el éxito de las escuelas rurales en los años 30 y 40, la mayoría de la población en toda América Latina, en Colombia y en México también, vivía en el medio rural. Pero con los procesos de industrialización, las ciudades fueron
fueron creciendo y ahora es muy raro que ustedes encuentren una persona en las ciudades cuyos padres, sus abuelos no hayan nacido en el medio rural. Ha habido una gran migración y han migrado con todo y su cultura. O sea, es como una ruralización de la sociedad y esto ha provocado también que se abandonen las escuelas rurales. Aquí en México, lo que se hicieron fueron escuelas normales rurales que eran especiales para formar profesores para el medio rural. Y en el plan de estudios incluía tanto cuestiones agrarias, legales, o sea, muchas cuestiones agrarias de todo tipo, y también cuestiones pedagógicas. Había escuelas que se llamaban escuelas regionales campesinas, donde los agrónomos y los profesores estudiaban en la misma escuela y llevaban los mismos cursos. Hasta el último año, unos decidían dedicarse a la docencia y otros a la agricultura, pero los dos tenían esa formación. Y eso dio muy buenos resultados, pero en los años, luego se le ocurrió siempre los políticos que echan a perder las cosas, se les ocurrió que las escuelas normales rurales tuvieran los mismos planes de estudio que las escuelas normales urbanas, o sea, que las escuelas todas del país tuvieran el mismo plan de estudios. Es esa tendencia que les decía hace un momento de la tendencia masificaria, homogenizar, que todo sea igual, y pues no. Entonces, en este tiempo, las escuelas normales rurales en México ya no solo forman profesores para el medio rural. Yo conozco muchos profesores en Guadalajara que se formaron en las escuelas rurales, en las normales rurales. Entonces se ha descuidado mucho. Además, otra de las cosas que se hacían para ese afianzamiento era que los profesores debían de vivir en la comunidad y ser parte de la comunidad. Pero ahora viven en la ciudad, corren el viernes y llegan tarde a clase y se regresan el viernes cuando pasa el autobús antes que termine y dejaron de formar parte. Y además, en el medio rural trabajan los profesores que se inician, son como los años que hay que pagar por empezar a ser profesor, y en cuanto pueden se cambian a las ciudades, ¿sí? Entonces siempre son los más novatos los que están en el medio rural. Pero además se les obligó a dedicarse solo a la docencia. Y antes, a los profesores del medio rural tenían que hacer trabajos de diferente tipo, hasta primeros auxilios, atender partos, ayudarles a los campesinos en sus trámites agrarios, ¿sí? Ayudar, por ejemplo, en la cuestión de caminos para vincularse para la comercialización de sus productos. O sea, eran como educadores sociales, los maestros rurales. Y después lo restringieron a seguir un plan de estudios que no tenía mayor sentido. Bueno, esto lo digo porque lo que se requiere en este caso es revertir las políticas, ¿sí? Y que ya, por ejemplo, que los mejores profesores, que se reviertan. O sea, los mejores profesores con mejor pagados, o sea, como que se diera una especie como de una compensación especial a los profesores que van al medio rural para que tuvieran a los mejores profesores y adecuar los planes de estudio, ¿sí? a las necesidades mismas de la región. Pero lo mismo que ahí se tuviera la posibilidad de toda la trayectoria, porque a veces tienes la primaria rural, pero luego tienes que ir a la secundaria a la ciudad, o tienes primaria y secundaria, pero tienes que ir a la universidad a la ciudad. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros hemos trabajado, cuando estuve trabajando en la universidad, desarrollamos un proyecto que se llamaba Casas Universitarias, donde la universidad estuviera en todos sus niveles, en todas las comunidades. O sea, que los estudiantes pudieran ver que toda su trayectoria formativa y toda su trayectoria de vida puede suceder en su misma comunidad. O sea, que no tuviera motivos para salirse, porque no es que deserten de su pueblo, es que el pueblo los expulsa, porque, o sea, como que ya no tienen cabida, porque no hay las oportunidades formativas, ¿sí? Pero debía de empezar por ya no homogenizar los planes de estudio, o sea, que aprendas, sí, una visión global,
pero desde tus identidades locales. O sea, ligar tu comunidad con el mundo sin que tengas que salirte de tu comunidad. Yo he conocido profesores al contrario. Por ejemplo, aquí en un pueblo a la orilla de la laguna de Chapala vive un maestro, Chris Martin, que era profesor en Inglaterra, ¿sí? Y profesor de excelencia, fue director del Consejo Británico, grandes puestos así a nivel. Y ahorita vive muy a gusto ahí, a la orilla de la laguna, enseñando música a los muchachas y a los muchachos del pueblo, ¿sí? O sea que no es desdeñable la vida, la ruralidad. O sea, lo que hay que aprender es a saber que se puede vivir tan bien o mejor que en las ciudades. Incluso una hija mía se acaba de cambiar de San José, la capital de Costa Rica, a un pequeño pueblo allá en el norte de Costa Rica. O sea, yo creo que hay que hacer más atractivo el medio rural y más atractivos los sistemas educativos, lo que implica desde políticas hasta planes de estudio y las trayectorias académicas completas. Muy bien. La última pregunta ahora sí, Mariana. Esta que nos había quedado, creo que es importante, de Adrián Ruiz Díaz, que nos pregunta cómo se ha logrado recuperar e inculcar la importancia de la misma, de la educación, en los momentos de crisis como hambrunas, guerras. Fíjate que esa es una pregunta, qué bueno que tuvimos un tiempo más. Es una cuestión interesante de cómo los grandes proyectos educativos han surgido en épocas de crisis. O sea, por ejemplo, si vemos en México, desde en el siglo XIX, el tiempo de la Reforma, pero fue con la Revolución Mexicana que se transforma todo el sistema educativo. Y también vemos cómo después de la Segunda Guerra Mundial, casi todos los países participantes se transformaron. Incluso vean el caso de Vietnam. Vietnam hace 60 años era un pueblo mucho más atrasado, estaba en continua guerra, y ahorita es de los sistemas educativos más avanzados del mundo, ¿sí? El caso de Irlanda. Vean Irlanda, todas las hambrunas que vivió terribles en el siglo XX, ¿sí? Y ahorita es de los países con los estándares más altos de calidad educativa. O sea, y ahorita, yo por eso insisto, eso de la pandemia, ojalá todas estas estrategias, todo lo que se aprendió en educación con la pandemia, nos ayude a construir un mejor modelo educativo. La pandemia nos vino a demostrar que nuestros sistemas educativos son obsoletos, que no están preparados para enfrentar situaciones inciertas, no están enfrentados para las cuestiones complejas. Entonces, es muy importante que hayamos aprendido que es necesario mejorar nuestros sistemas educativos y sus instituciones. Ojalá que esta crisis nos sirva como un aprendizaje realmente significativo, que no sea solamente un remedio temporal el haber usado las tecnologías o haber cambiado los modos de aprender y enseñar, sino que aprovechemos esta dolorosa experiencia para construir un mejor modelo educativo. Yo creo que hay que aprovechar la crisis. Ojalá tengamos la humildad y capacidad de aprender de esta experiencia para tener mejores sistemas académicos. Pues qué buena manera de cerrar la plática de hoy. Creo que ahora sí vamos a terminar la plática. Me gustaría recordar... 2 cierres. ¿Todavía no? No, fueron 2 cierres. Sí, está ahora bien. Sí. No, pues nada más comentarles que pues mi papá sí ha escrito varios libros. Creo que no comentaste ninguno de los que escribiste tú, ¿verdad, papá? No, el último se llama... mira, aquí lo tengo, deja ver. ¿Cuál tienes? Es este. A ver, muéstralo. Este se llama... Ponlo quieto en la cámara para que lo alcance a ver el público. Uy, aunque te tape la cara, ponlo así enfrente. No, ahí no está nada. Una pedagogía generativa y significativa. Se llama Por una pedagogía regenerativa y significativa. Si lo quieren ver, aunque hay un detallito editorial que le falta ahí
ponerle una cosa en el lomo, pero el libro está completo y con su ISBN y todo. Lo pueden sacar de un sitio que se llama profesormanuelmoreno.com. Ah, eso es lo que tenemos que hacer también, promover el canal de YouTube de mi papá y la página de mi papá. La página es profesormanuelmoreno.com. Ahí encuentran este libro. Ese libro. Y también tienes un canal de YouTube que se llama así, Profesor Manuel Moreno o Manuel Moreno Castañeda. Sí, pero tengo como un año que no lo alimento. Ah, ahorita que empieza a haber público, a ver, déjame buscarlo, porque sí va a ser bien importante eso, promover tu canal. Y bueno, y el librito que escribimos juntos que se llama México lindo y herido. México lindo y herido, que ahorita Mariana a ver si nos hace el favor de mostrarlo si es posible. Y a ver si apareció por ahí. No se puede. Bueno, ahorita a ver si aparece, está bien. Ahora, en ese sitio pueden encontrar varios trabajos que he hecho sobre historia de la educación. Por ejemplo, uno que se llama La enseñanza también tiene su historia. Y otro que se llama Nuevos rumbos para la educación. Pero ahí los pueden ver en ese sitio, que se llama profesormanuelmoreno.com. Y aquí voy a compartirles el canal de YouTube de mi papá. Ahorita lo va a compartir Mariana enfrente de aquí. Bueno, lo vamos a dejar en el video y en el chat el canal de Manuel Moreno Castañeda para que vean algunos más, porque muchos se quedaron con ganas de saber más de tus pensamientos acerca de la educación. Vayan y visiten el canal y de todas maneras lo dejamos pendiente para continuar esta charla sobre educación en un próximo en vivo porque tuvo mucho éxito. Gustó bastante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mariana, por el apoyo. Gracias, Tonatiu. Gracias a todos los que soportaron el diálogo. Esperemos que hayamos aprendido todos. A todos los que se quedaron. Mira, ahorita tenemos 183 personas viéndonos. Llegamos a un máximo como de 230 por ahí. Así que, pues, muy bien. Y pues y si no, de todas maneras, se queda el video aquí en YouTube para los que llegaron tarde. Lo pueden ver completo aquí en este canal. Oigan, pues muchísimas gracias. Dejo aquí el link de mi papá y de todas maneras vamos a poner por aquí en algún lado un botoncito para que en la descripción del en vivo les dejamos el canal de YouTube, la página y recordarles que según yo todavía pueden comprar el libro de México lindo y herido por la página de Amazon. Es cierto. En Amazon. En Amazon todavía está. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Nos vemos. De feminismo con Mariana Espeleta. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.